El agua silbó antes de que nadie se moviera. Dentro de un edificio de hormigón rodeado de árboles de mosquito de Texas, 50 mujeres alemanas permanecían descalzas sobre el cemento frío, en ropa interior, temblando en silencio. El sargento del ejército estadounidense que estaba en la puerta ladró una orden a través del traductor. Todos los que estén dentro, se lavarán antes de que se les entreguen sus uniformes. Para los estadounidenses, era algo rutinario. Para los prisioneros, fue una pesadilla. Una mujer susurró con voz temblorosa: «Nos obligan a ducharnos juntos». Otra se aferró al borde de su camisa como si fuera una armadura. «Así es como empieza», murmuró en alemán. «Así es como nos matan». Cuando las tuberías que tenían encima cobraron vida con un gemido, decenas de mujeres se quedaron paralizadas. Sus ojos se dirigieron hacia arriba, buscando la muerte invisible a la que les habían enseñado a temer. La propaganda nazi les había informado de lo que les esperaba a los prisioneros en Occidente. Campos de concentración, gas, humillación, exterminio. Pero en lugar de veneno, la tubería roció agua fría y cristalina. Las mujeres gritaron. Entonces una de ellas comenzó a sollozar, cayendo de rodillas. Otro empezó a reír histéricamente, una risa que raya en la locura. Una tercera mujer se llevó las manos temblorosas a la cara y susurró una y otra vez: «No es gas. Es solo jabón». El sargento de la puerta frunció el ceño, sin comprender. Pensó que tal vez el agua estaba demasiado fría. Pero el traductor, un cabo germano-estadounidense, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «Señor», dijo en voz baja, «pensaban que íbamos a matarlos». El estadounidense se quitó la gorra, sin poder articular palabra. Durante un largo rato, nadie se movió. Entonces una de las mujeres mayores, con el pelo gris y enmarañado tras semanas de transporte, comenzó a lavarse los brazos con la pastilla de jabón que les habían dado. Lo miró blanco, fragante, ordinario, y comenzó a llorar con más fuerza. Esa noche, escribió en su diario, «Nunca pensé que lloraría por un jabón. Pero cuando salió el agua, y solo era agua, supe que nos habían mentido toda la vida». La escena se desvanece entre las estadísticas que enmarcan este capítulo olvidado de la guerra. Entre 1942 y 1946, más de 400.000 prisioneros de guerra del eje estuvieron retenidos en Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Entre ellas se encontraba un pequeño número de mujeres alemanas capturadas mientras servían como enfermeras, oficinistas o auxiliares en los territorios ocupados. Muchos fueron enviados a campos de trabajo en Texas, lejos de las ruinas bombardeadas de Europa. Sí, había vallas y guardias. Pero lo que les esperaba dentro no era odio. Era un orden rutinario y, sobre todo, dignidad. Para las mujeres que habían crecido bajo la sombra del Tercer Reich, un régimen que veneraba la fuerza y despreciaba la misericordia. Era una especie de cautiverio que no podían comprender. Un exprisionero contó años después a un historiador: «Cuando nos hicieron ducharnos aquel primer día, pensamos que era nuestro fin, pero era nuestro comienzo». La cámara de la historia recorre ampliamente la tierra roja de Texas, el brillo del sol sobre el alambre de púas, el sonido lejano del mugido del ganado en las praderas. A partir de ese momento, las mujeres alemanas que trabajaban como auxiliares de enfermería en Texas comenzaron un viaje emocional que pocos creerían. Del terror a la confianza, del miedo a la muerte al redescubrimiento de la humanidad. Y todo comenzó con agua y una pastilla de jabón. El tren avanzaba traqueteando por las áridas llanuras, con las ventanas cubiertas de polvo y luz solar. En el interior, decenas de mujeres alemanas estaban sentadas hombro con hombro, en silencio, con los ojos hundidos por el cansancio. La guerra en Europa había terminado para ellos, pero sus mentes seguían atrapadas en ella. Les habían dicho que ese viaje terminaría en la muerte. Antes de su captura, los oficiales nazis habían susurrado que los estadounidenses trataban a los prisioneros peor que a los animales, que las mujeres serían sometidas a inanición, humilladas o ejecutadas. Algunos creían que los llevaban a campos de trabajos forzados en el desierto. Otros pensaban que se utilizarían para experimentos médicos. Cuando el tren redujo la velocidad cerca del pequeño pueblo texano de Hearn, una extraña visión apareció a través del cristal sucio. En lugar de guardias armados con uniformes negros, había hombres con sombreros de ala ancha y botas polvorientas, vaqueros. Algunos se apoyaban perezosamente en la valla, mascando tabaco. Otros descargaban cajas de pan, harina y latas de frijoles de un camión.
Los prisioneros intercambiaron miradas confusas. Esta no era la América de la que les habían advertido. Al abrirse las puertas corredizas, entró una ráfaga de aire caliente, cargado con el olor a heno y ganado. Las mujeres entrecerraron los ojos ante el cegador sol de Texas. Uno de ellos susurró: ¿Dónde están los látigos? ¿Las pistolas? Otro respondió en voz baja: tal vez estén esperando dentro. Los hicieron bajar del tren a empujones, pero los guardias no gritaron ni golpearon. En cambio, un soldado alto y pecoso de unos 20 años sonrió y ofreció agua de una cantimplora. Bienvenidos a Texas, dijo en un inglés pausado, sin estar seguro de si lo entenderían. No entendieron sus palabras, pero reconocieron su tono. No era crueldad. Era calma. Una enfermera alemana llamada L lo recordó más tarde. Nos habló como si fuéramos invitados, no prisioneros. No sabía si sentirme insultado o aliviado. El campamento en sí era muy diferente a todo lo que esperaban. Filas ordenadas de barracones de madera se alzaban tras alambre de espino. Más allá, campos de maíz, un altar e incluso una pequeña capilla. Los guardias eran jóvenes estadounidenses de Texas y Oklahoma, la mayoría apenas mayores que los propios prisioneros. Durante el pase de lista, uno de los oficiales se dirigió a ellos a través de un intérprete. Se le tratará de acuerdo con el Convenio de Ginebra. Él dijo: trabajaréis, comeréis y descansaréis. No sois esclavos. Sois prisioneros de guerra y seréis tratados con dignidad. Las mujeres permanecieron rígidas, aún desconfiadas. Ya habían oído la palabra dignidad antes, siempre de hombres que no la sentían de verdad. Aquella noche, cuando recibieron su primera comida, pan blanco, sopa y café de verdad, el silencio se apoderó de las mesas. Algunos se negaron a comer por temor al envenenamiento. Otros probaron con cautela, para luego devorarlo todo. Una mujer, incapaz de contener su incredulidad, le susurró a otra: si así tratan a sus enemigos, ¿cómo tratarán a su propia gente? A lo lejos, los aullidos de los coyotes se oían a través de la pradera de Texas, mezclándose con el zumbido de los grillos. La guerra parecía lejana, pero el miedo aún persistía. Pero en lo más profundo de su ser, un nuevo pensamiento comenzó a echar raíces entre los prisioneros, frágil, incierto, pero imposible de ignorar. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre Estados Unidos fuera mentira? Para estas mujeres, el cautiverio no había hecho más que empezar. Pero también lo había hecho el lento y doloroso desmoronamiento de todo lo que creían saber. La mañana en Texas no comenzó con disparos, sino con gallos. Las mujeres alemanas se despertaron con la luz del sol que se filtraba a través de las rendijas de su barracón, y el aire estaba denso con olor a polvo y pino. En lugar de los ladridos de los guardias, oyeron el tintineo de las bandejas del desayuno y el zumbido bajo de una radio que reproducía música swing en algún lugar. Estaban vivos. Y, además, les daban de comer. El campo de Hearne, Texas, al igual que docenas de otros en todo el sur de Estados Unidos, había sido construido para la eficiencia, no para la crueldad. Los barracones estaban perfectamente ordenados, con las literas apiladas con mantas y sábanas limpias que aún conservaban el olor a detergente. A las mujeres se les habían entregado uniformes limpios con el sello PW, por prisionera de guerra. Cuando uno de ellos preguntó a través del traductor si podían lavar su ropa, el sargento estadounidense se rió. «Tenemos jabón, mucho», dijo, entregándoles pastillas de una caja. «Olerás mejor que nosotros». Esa sola frase, un chiste en inglés, medio entendido a través de la traducción, provocó una oleada de confusión entre las mujeres. Durante años, habían vivido bajo un sistema en el que los soldados gobernaban con miedo, no con humor. La idea de que un guardia pudiera hacer una broma en lugar de una amenaza parecía imposible. En el comedor, largas mesas de madera estaban dispuestas con platos de hojalata. Para el desayuno había huevos, pan, mantequilla y una pequeña loncha de bacon. Los prisioneros volvieron a vacilar, recordando las advertencias de que los estadounidenses envenenaban a sus cautivos. Pero una mujer, Lau, la enfermera del norte de África, fue la primera en probarla.
Masticó lentamente y luego comenzó a llorar. «Es comida de verdad», susurró. Pronto la habitación se llenó del tintineo de los utensilios y de murmullos de incredulidad. Una prisionera murmuró: «Nos alimentan mejor que Berlín a sus soldados». Después de las comidas, a las mujeres se les asignaban tareas: coser uniformes, limpiar, cuidar los huertos del campo o trabajar con el ganado en granjas cercanas. Recibían un pequeño estipendio en moneda del campo que podían usar en la cantina para comprar cigarrillos, dulces o postales. La disciplina era estricta pero justa. Los guardias estaban entrenados para mantener el orden sin humillar. Cualquier soldado estadounidense que maltratara a una prisionera se arriesgaba a ser castigado, una política que dejó atónitas a las mujeres alemanas, acostumbradas a un mundo donde el poder no tenía control. Un representante de la Cruz Roja las visitaba mensualmente para garantizar la calidad de los alimentos y la atención médica. El médico del campo las examinaba con regularidad y las trataba con la misma profesionalidad que a los pacientes estadounidenses. Antibióticos, vendas limpias, jabón, cosas que se habían convertido en rarezas en la Alemania de la guerra, abundaban aquí. Por primera vez en años, muchas de las mujeres sentían que sus cuerpos sanaban. Su piel mejoró, su cabello volvió a crecer tras la desnutrición, recuperaron sus fuerzas. Pero sanar el cuerpo era una cosa, sanar la mente, otra. Por las noches, acostadas en sus literas, las mujeres susurraban incrédulas. «¿Por qué?», preguntó una. «¿Por qué son amables con nosotras?». Otra respondió en voz baja: «Tal vez porque pueden permitírselo». Esa frase resonó en su mente. No se trataba solo de dinero. Se trataba de abundancia, confianza y algo más profundo. Las mujeres comenzaron a comprender que el poder de Estados Unidos no se basaba en el odio ni en la propaganda, sino en una fuerza silenciosa y natural, de esas que no necesitan alzar la voz. En el corazón de un campo de internamiento para mujeres en Texas, a miles de kilómetros de casa, estaban aprendiendo una lección que sus propios líderes jamás les habían enseñado: que el verdadero orden no proviene del miedo, sino de la dignidad. Comenzó como cualquier otra mañana. Les informaron que habían recibido uniformes nuevos y que se les habían realizado chequeos médicos antes de ser asignadas a sus puestos de trabajo. El sol brillaba con fuerza contra el cielo texano mientras los guardias las dirigían hacia un largo edificio de hormigón en las afueras del campo, las duchas. Las mujeres alemanas vacilaron en la puerta, el olor a cemento fresco, las tuberías sobre sus cabezas, el sonido del agua corriendo. Todo les resultaba demasiado familiar, demasiado inquietante. Muchas habían oído historias que se susurraban por los pueblos y aldeas de Alemania sobre duchas que no eran duchas de verdad, sobre agua que nunca llegaba. Una mujer, Anna, se quedó completamente paralizada. Se le agarrotaron las rodillas, palideció. 9, susurró, negando con la cabeza. «Aquí no», gritó un guardia, haciéndoles un gesto para que avanzaran. «Circulen, señoras». «Límpiate». «El jabón está en el banco». El traductor, un cabo germano-estadounidense llamado Meyer, notó el pánico en sus rostros. Lo entendió antes que los estadounidenses. «Tienen miedo», le dijo al sargento en voz baja. «¿Creen que es gas?», el sargento frunció el ceño. «¿Gas? ¿Para qué demonios?». «Es una ducha». Dentro hacía frío, las tuberías crujían, y cuando el primer chorro de agua brotó de la boquilla, la mitad de las mujeres gritaron. Algunas cayeron de rodillas, otras se abrazaron aterrorizadas. Una comenzó a sollozar desconsoladamente. Los guardias, sobresaltados, intercambiaron miradas confusas. Entonces el traductor alzó la voz: «Es solo agua. Miren, solo agua». Se metió bajo la ducha, completamente vestido, dejando que el agua le empapara el uniforme. «¿Ven? Está limpia. Están a salvo». Lenta y dolorosamente, la tensión se disipó. Algunas mujeres extendieron la mano, tocando el agua como si fuera un milagro. Alguien empezó a reír, y la risa se convirtió en lágrimas. Anna, aún temblando, tomó una pastilla de jabón, blanca y perfumada, y la miró fijamente como si fuera sagrada.
Más tarde esa noche, escribió en su diario: cuando llegó el agua, lloré, no porque estuviera fría, sino porque solo era agua. Comprendí entonces que todo lo que nos habían contado sobre la crueldad estadounidense, sobre su odio, era mentira. La noticia se extendió rápidamente por el campo. Los estadounidenses no los habían envenenado. Les habían dado jabón, toallas y ropa limpia. Para muchas de las mujeres alemanas, ese único momento marcó el fin de años de miedo y el comienzo de algo completamente nuevo, la confianza. Cuando salieron de las duchas, con el pelo húmedo y sus uniformes nuevos impecables, algunas incluso sonrieron. El sargento que había presenciado el caos murmuró al traductor: ¿de verdad creían que le haríamos eso? Mer asintió. Eso les dijo el Reich. El estadounidense miró al cielo abierto, negando con la cabeza. Supongo que nunca conocieron a tejanos. Desde ese día, las duchas se convirtieron en una especie de ritual extraño, no de miedo, sino de renacimiento. Las mujeres empezaron a hablar más, incluso a reírse entre ellas en voz baja. Los guardias notaron el cambio. Menos tensión, menos discusiones, una calma que se instalaba en los barracones. Y como dijo más tarde un prisionero, esa agua lavó más que nuestros cuerpos. Nos limpió las mentiras de la mente. En aquella habitación sofocante y con ecos en medio de Texas, la guerra, al menos para aquellas mujeres, había terminado de verdad. Tras el incidente de la ducha, algo cambió en el campo. Las alemanas, antes silenciosas, reservadas y paralizadas por el miedo, empezaron a alzar la cabeza al caminar. Los estadounidenses también lo notaron. La mirada atormentada de sus ojos se desvanecía, sustituida por algo que parecía casi curiosidad. El comandante del campo, un tejano de hombros anchos llamado Capitán Harris, creía que mantener a las prisioneras ociosas solo engendraba resentimiento. El trabajo cura, decía, y la tierra tenía mucho que ofrecer. Así que, cuando un rancho ganadero cercano solicitó ayuda con la alimentación y la reparación de la cerca, accedió a enviar a un grupo de mujeres con una escolta ligera para que ayudaran. Cuando el camión llegó al rancho, las mujeres se quedaron atónitas. El extenso campo ondulado parecía interminable. El ganado salpicaba el horizonte, y allí, esperándolas, había vaqueros con vaqueros polvorientos y sombreros manchados de sudor, apoyados con aire despreocupado en los postes de la cerca, como si hubieran salido de otro mundo. Uno de los vaqueros, un joven llamado Luke, se quitó el sombrero y dijo con un pausado acento tejano: ¿alguna vez han visto un caballo? El traductor transmitió sus palabras y las mujeres asintieron con cautela. Una respondió: solo de lejos. Luke sonrió. Bueno, vamos a remediarlo. En cuestión de minutos, los vaqueros les enseñaban a sujetar las riendas, a cepillar a los caballos, a calmarlos con voz suave y mano firme. Las mujeres observaban con una mezcla de asombro e incredulidad. En Alemania, los caballos eran para soldados u oficiales, no para prisioneros, no para mujeres. Sin embargo, allí, estos estadounidenses los trataban primero como personas y luego como cautivos. Una mujer, Liz, dudó cerca de una yegua castaña que la superaba en altura. «Me va a morder», dijo. Luke se rió entre dientes. «No a menos que le des un motivo». Le entregó las riendas guiando su mano. «Tranquila. Puede oler el miedo». Cuando el alcalde le rozó la palma de la mano con el hocico en lugar de morderla, Liz se quedó paralizada. Luego rió. Una risa suave y sorprendida que incluso arrancó sonrisas a los guardias. Al mediodía, varias mujeres cepillaban los caballos con silenciosa concentración. Algunas incluso se atrevieron a montar. Los vaqueros observaban, entre divertidos e impresionados. Uno murmuró: «No lo hacen mal para ser principiantes». Para las mujeres alemanas, era el primer momento de libertad que sentían desde antes de la guerra. El cielo infinito, el crujido de la silla de montar, el olor a cuero y heno. Era embriagador. Durante unos preciosos minutos, las alambradas y los fantasmas del pasado desaparecieron. Después de la jornada laboral, los vaqueros compartieron su almuerzo: pan de maíz, frijoles y tocino.
Los prisioneros volvieron a dudar, sin estar seguros de si les estaba permitido comer con sus captores. Pero el capitán Harris les hizo un gesto para que se sentaran. No hay nada de malo en compartir el pan, dijo. Comieron juntos bajo el sol abrasador, con el sonido del ganado de fondo. A lo lejos se veían. Aquella tarde, cuando el camión las llevó de vuelta al campamento, las mujeres guardaron silencio, no por miedo, sino por algo parecido al asombro. Él les susurró, nos dejaron montar a caballo. Confían en nosotras, respondió Anna en voz baja. Y no intentamos escapar. Aquella noche, un nuevo tipo de silencio llenó los barracones, pacífico, reflexivo, casi sagrado. Las mujeres ya no hablaban de muerte ni de venganza. Hablaban de caballos, de la bondad de los vaqueros y del extraño poder sanador del cielo abierto de Texas. En sus corazones, las cercas del campamento seguían allí, pero ya no se sentían como muros de prisión. Los días en el campamento de Texas comenzaron a seguir un ritmo. Un ritmo que se siente menos como confinamiento y más como la vida recuperando su equilibrio. Llamada al amanecer. ¿Lista? Desayuno de pan, mermelada y café. Luego, las tareas, las rutinarias y sencillas que mantenían las manos ocupadas y la mente en que descansar. Algunas mujeres iban a la lavandería, donde fregaban los uniformes y los colgaban para secar bajo el intenso sol de Texas. Otras trabajaban en los huertos, cuidando las hileras de tomates y quimbombo. Unas pocas eran asignadas a los ranchos cercanos, limpiando establos, recogiendo huevos y ordeñando vacas. El sueldo, 5 centavos. Una hora de trabajo en el campamento parecía insignificante, pero el hecho de ganársela importaba más que el dinero en sí. Por primera vez desde su captura, volvían a tener un propósito. Una mujer, Helga, maestra antes de la guerra, escribió en su diario, «Estamos trabajando, pero no se siente como un castigo. Ellos no nos vencen. Nos dan las gracias». Los estadounidenses parecen creer que el trabajo nos humaniza, no nos hace inferiores. Esa idea los asombró. En su país, el trabajo había sido un arma de control, una medida de lealtad, obediencia y utilidad para el Reich. Aquí en Texas, el trabajo era dignidad. Cada tarea completada era reconocida. Un establo bien limpio, una hilera de verduras cuidadosamente cosechadas.